Ya colocamos más de 1000 lámparas con tecnología LED en 20 barrios de la ciudad. 15 instituciones educativas, comisarías y subcomisarías, hospital y centros de salud, cuarteles de bomberos y espacios públicos recreativos. Cooperativa Eléctrica de Trelew. Más y mejor servicios. Siempre. Por cada momento compartido, cada receta, cada conocimiento adquirido, sigamos cuidándonos, sigamos creciendo juntos. Especiales. Molca Sur. Horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 16 y los sábados de 9 a 12 horas. Molca Sur. Juntos todo el año. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. 1 milímetro más corto o más largo y todo deja de funcionar. Por eso nos preparamos, planeamos y pensamos. Nos capacitamos, porque en seguridad el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Invertimos, para no solo decir hecho en Argentina, sino también 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Muy buenas noches, estamos dando inicio a un nuevo programa de Sin Hilo, 21 pasaditas a través de Canal 12, también a través de ADN Sur en Comodoro Rivadavia. Bueno, hablando con los candidatos en esta época, los precandidatos, es lo que se dice correctamente. Ustedes saben que el 12 de septiembre hay internas, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Algunos partidos tienen que dirimir entre distintas listas de precandidatos que se han presentado, otros tienen que superar un piso mínimo para llegar al 14 de noviembre, que son las elecciones generales. Saben muy bien que se renuevan 3 bancas de senadores y 2 bancas de diputados nacionales. Si nos vienen siguiendo habitualmente, tratamos de ir invitando a la mayor cantidad posible que nos dé el tiempo los candidatos de las distintas listas que se proponen al electorado chubutense. Y hoy, por supuesto, va a ser otra oportunidad que vamos a aprovechar, y en este primer bloque vamos a tener a 2 integrantes de la lista de precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Futuro. Dentro de Juntos por el Cambio ustedes saben que hay 3 listas. En este caso hay una lista que en senadores hemos tenido aquí, casi que nos dio la primicia en el momento cuando aceptaba el ofrecimiento de Sergio Ngarato, que va en la categoría a senador, después lo acompaña también Jacqueline Caminoa, y en la categoría diputados nacionales aquí nos acompañan un actual diputado nacional que está terminando su mandato, que ha venido ya varias veces al programa, que es Gustavo Mena. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, gracias por invitarme. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Bueno, arrancó la campaña ya más a fondo, ¿no? Ya una etapa previa de los cierres, de definir toda una estrategia, un armado, y ahora concretamente están, por lo que veo, en de Madrid. Bueno, cuéntenos, están con una intensa agenda, ¿no? Sí, la verdad que la campaña arrancó el mismo día que se presentaron las listas, porque no nos olvidemos que la fecha se prorrogó por el tema de la pandemia, se aprobó una ley que concentró todo ese cronograma electoral, así que más allá de las particularidades que tiene esta situación del coronavirus, lo que estamos haciendo es recorriendo, tomando contacto directo con personas, con vecinos, con entidades. Hoy tuvimos un día... El día lunes estuvimos aquí en Trelew, reunidos con la Rural. Antes habíamos estado en zona sur, vamos a seguir mañana con Gaiman, después con Esquel, el resto de la zona cordillerana, el fin de semana. Así que bueno, son poquitos días, porque la verdad que ya queda un mes apenas para el...
Gustavo? Sí, porque bueno, obviamente las concentraciones son de menos cantidad de personas, hay que optar en la medida de lo posible por el aire libre, cumplir los protocolos. Pero bueno, más allá de eso, la esencia siempre es la misma, ¿no? Es el contacto directo. Nosotros lo hemos hecho todo el tiempo. En los 4 años casi ya de mi mandato hemos estado recorriendo siempre, tal vez menos el año pasado porque tuvimos que quedarnos muchos meses en casa, todos, ¿no? Con las demandas, con los reclamos. Y bueno, podemos constatar en el lugar todas las cosas que venimos señalando en materia de falta de trabajo, de la necesidad de diversificar la matriz productiva, el hecho de lograr un Estado que cuida a la gente, que salir de esta situación. Con los servicios públicos en el interior, con las inversiones necesarias, que no se planta frente al gobierno nacional como debería hacerlo, que está permanentemente postergada. Y a nivel nacional, bueno, una economía muy golpeada, una inflación que ya va a duplicar la que habían previsto en la ley de presupuesto, que eso le hace mucho daño a todos porque deteriora el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones. Así que es un panorama del que se puede salir. Por eso nosotros hablamos de Juntos por el Futuro, porque si nosotros generamos consensos en torno a 4 o 5 ejes, el país, la provincia, Trabajo que lo tiene muy en agenda nacional. Pero en tu caso, ¿has sido candidata alguna vez? ¿O es la primera vez? Es mi primera participación en una candidatura de esta naturaleza. Por supuesto, soy afiliada al radicalismo. ¿Y qué te llevó a aceptar en este caso? Varias cuestiones. En primer lugar, entiendo que tu partido, y en este caso de la propia convocatoria que está haciendo Gustavo Mena, que vino por supuesto de él, entiendo que hay un proyecto interesante en el cual uno puede sumarse, que es un momento muy difícil que está atravesando el país y la provincia en particular. Yo participo de las actividades de mi partido, por supuesto, estoy afiliada, integro el Instituto de Capacitación y Elaboración de Políticas Públicas que tiene el partido, que fue creado en la presidencia motivando y desde la propia vocación que tiene por lo público. Yo ejerzo mi profesión y vivo de eso, pero es cierto que hay momentos en donde cuando el partido brinda esta amplitud para poder sumarse, es importante asumir un compromiso de cara a los desafíos que tiene por delante la provincia, ¿no? Recién decía Gustavo que en este tipo de reuniones cara a cara, ustedes como que de alguna manera también corroboran lo que entienden son las preocupaciones de la ciudadanía, de la gente. Vienen de Madrid, por ejemplo, con el sector turístico, que estuvieron hablando, ¿qué es lo que les piden, les plantean? Estuvimos con la Cámara de Comercio al mediodía en una reunión bastante extensa, muy importante, muy nutritiva y también con la gente del turismo. Y lo cierto es que bueno, hay algunas cuestiones que son elementales. Primero en lo que es el comercio, el trabajo, la falta de trabajo que hay. Usar para acompañar estos sectores. ¿Cómo ven la gestión de turismo a nivel provincial, lo que le decían a la gente, las medidas que se han tomado? Se había declarado el una sector del emergencia. turismo es el más golpeado. Nosotros, yo particularmente impulsé en abril del año pasado, junto a Alfredo Cornejo, una ley de emergencia, porque veíamos venir un sector que emplea más de 1 millón de personas en todo el país, que tiene relevancia en todas las provincias, particularmente en Chubut, que moviliza mucho, que le aporta, es el 6º complejo exportador de la Argentina, con el turismo receptivo, entraban antes de la pandemia esta actividad. Y la verdad que el gobierno nacional decretó esa cuarentena estricta, hoteles, restaurantes, bares, agencias de ley para no depender de ningún burócrata para poder sostener ese empleo.
Bueno, lamentablemente el gobierno, como en tantas otras actividades, hizo oídos sordos y así fue como cayeron agencias de viajes, algunas de más de 100 años de historia, ¿no? Un sector que ha sido barrido y que ahora intenta sacar la cabeza, pero necesita ayudas. Nosotros, así como impulsamos esa ley, tuvimos más de 60 reuniones en todo el país, virtuales, ¿no? Para impulsarlas. Vamos a algunos proyectos, por ejemplo, hoy nos exponían la flota de vehículos, de combis, de buses, con las que hacen bueno, hay que ayudarlos a reconvertir, por ejemplo. Hay que eximirle la carga tributaria, que es prácticamente el 50% del precio de esas unidades. Porque además, si no lo hacen, la actividad no va a poder prestar su servicio y el Estado tampoco va a recaudar, porque ese impuesto sobre cero venta va a ser cero. Entonces hay que pensar medidas inteligentes y así con tantos otros sectores, ¿no? El país tuvo una caída récord del PBI, 9,9%. Interanualmente, este dato del INDEC que es desgarrador, ¿no? 2,5 millones de aumentos por decreto por debajo de la inflación. Después aprobando una nueva fórmula de movilidad que no tiene en cuenta la inflación en el país que tiene la tercera tasa de inflación más alta del mundo. La desatención del gobierno nacional con las cajas previsionales, con la provincia de Chubut, que es una de las 13 que no transfirió la caja en los 90. Ahí nosotros en la ley de presupuesto aprobamos 42.000 millones de pesos para asistir con fondos nacionales a los déficits de esas cajas. Ahora acaba de salir un DNU que aumentó en 12.000 millones más. Y tanto en el 2020 como en el 2021 a Chubut no le transfirieron ni un solo peso. Si usted habla de discriminación. Que pueden estar más cerca, tienen más llegada al gobierno nacional. No, ha habido un silencio total. Yo presenté la semana pasada un pedido de informes a Cafiero por este tema, pero la verdad que ha sido una constante. El año pasado, cuando también estos semejantes atrasos, un aguinaldo como el del medio aguinaldo de julio del año pasado, se terminó de pagar para algunos agentes en febrero de este año. Nosotros habíamos planteado por ley una asistencia, no un préstamo, sino una asistencia a la provincia de 30.000 millones de pesos para equilibrar ese desfasaje. Es un remedio que está previsto en la Constitución Nacional desde 1853. Y bueno, y los legisladores del oficialismo... Que se aplica en otras provincias. Conflicto salarial con la policía de la provincia de Buenos Aires, que no era que no cobraba los sueldos, quería un aumento de sueldo. Acá teníamos gente, 62.000 agentes, jubilados, de todos los sectores del Estado que directamente no cobraban el sueldo. Bueno, yo creo que, entre otras cosas, acá lo que se discute es qué tipo de representación vamos a tener en el Congreso de la Nación, si es una que se active contra ese tipo de medidas o no. Y lo digo con alguna autoridad, porque cuando en el gobierno anterior, el expresidente Macri dictó aquel decreto por el cual eliminaba la zona en las asignaciones familiares, al día siguiente, junto con Roxana Reyes, nos plantamos y terminaron suspendiendo ese mismo día el decreto y al mes lo terminaron derogando. Lo mismo cuando en un proyecto de ley de presupuesto para el 2019 pretendían eliminar la zona en las jubilaciones patagónicas. Bueno, creo que más allá del alineamiento partidario o no, las cuestiones del interés regional hay que sostenerlas y defenderlas. Bien. Hablaba Mena recién
el tema de la pobreza y el desempleo, el impacto, por ejemplo, en este caso en los sueldos de empleados públicos, pero también los datos del INDEC marcan este conglomerado, por ejemplo, de Rawson Trelew, y lo hemos hablado con varios candidatos que han venido al programa, quizás una situación distinta que se puede ver en Madrid, en Comodoro, ciudades con una actividad industrial y una actividad privada un poquito más. Parte del problema, en realidad, que es el dato o los hechos de los cuales empiezan a generarse consecuencias posteriores. La verdad es que la falta de días de clase, el deterioro que hay en la infraestructura educativa, el atraso salarial y los conflictos que se han generado con ese motivo, bueno, han colocado a la provincia en una situación en donde no se advierte, no se avisora una salida en lo inmediato. Yo creo que no se está tomando dimensión del impacto que va a tener este daño educativo en lo que es no solo el desarrollo individual de las personas, sino en el crecimiento de la provincia. Y esto va a traer consecuencias de índole social y de índole laboral, y también va a traer consecuencias respecto de qué vamos a hacer con todas estas personas que en ocasión que tengan que insertarse en el mercado laboral no estén en condiciones básicas y elementales para poder ocupar un empleo de calidad. Entonces, bueno, la preocupación es que uno ve que no hay mediciones ni datos duros de cuál es la situación, y sí se ven indicadores concretos: violencia, inseguridad, megarrobos en una parrilla muy conocida aquí en la zona, con consecuencias bastante desagradables. Y bueno, digo, también forma parte de los intereses que hay que defenderse dentro de la provincia, más aún cuando se pretenden defenderlos en el orden nacional. Mira, y en una región como la nuestra, que en cantidad de diputados está claramente en desventaja con otras zonas del país, ¿cómo se hace para llevar estos proyectos y plantear esto de tratar de competir, aunque sea en igualdad de condiciones, en esto de tratar de recuperar puestos de trabajo? Bueno, sí, eso es cierto. La Cámara de Diputados tiene esa característica que la representación no es igualitaria como en el Senado, ¿no? Pero yo creo que hay que generar consensos, ganar protagonismo dentro de la Cámara. En este proyecto que hablábamos de asistencia a Chubut, nos acompañaron, creo que fueron 122 votos. Tuvimos ahí de lo que es el quórum, 129, y nos acompañaron diputados de provincia del noroeste. La verdad que todo el mundo está asombrado de lo que nos pasaba, ¿no? Y creo que pasa por ahí, por tejer alianzas. Debe tener que ver, perdón que lo interrumpa, con la imagen que tienen también de cómo está la provincia del Chubut. Bueno, sí, la culpa es un conflicto o una situación generada acá, en tiempos de bonanza, además, con ingresos récord de regalías, y sin embargo una provincia endeudada en dólares. Ha entregado las regalías petroleras, las ha hipotecado ahora hasta el 2030, porque la renegociación de la deuda le extendió 4 años más al plazo de repago. Pero lo que decimos es que tiene que haber un concepto, un sentido de solidaridad federal, y lo vimos, por ejemplo, cuando discutíamos la ley ovina. Ley ovina, que dicho sea de paso, es clave para sostener la actividad ganadera, el poblamiento del interior, para evitar que siga cayendo, como nos decía la rural de Trelew el lunes, el stock ganadero. Y sin embargo esa ley venció justamente porque no comprende el gobierno nacional la necesidad de sostener la ruralidad, la incorporación a la cadena de valor que tiene la lana, los mercados que se han ganado para la carne. Y esto lo vimos cuando debatimos la ley de biocombustibles. Los legisladores, sin distinción de partidos, de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán, empujaban en conjunto. Nosotros intentamos insertar ahí diciendo, bueno, les vamos a contribuir al quórum, pero nos meten la ley ovina en el temario. A último momento la sacaron, nosotros les quitamos también el quórum. Creo que son estrategias parlamentarias que hay que usar, pero esto requiere de generación de consensos y sobre todo de comprender que no se puede hacer seguidismo a lo que dice el gobierno nacional, que hay cuestiones en las que hay que plantarse, como son también las que tienen que ver con lo que hablaba Cecilia recién, lo de la educación. No puede hacerse el desentendido el gobierno nacional cuando está pasando esta tragedia que tiene Chubut, en donde, lo relevaba el otro día la diputada Andrea Aguilera, solo el 30% de las escuelas retomaron las clases presenciales, que además las retomaron en un esquema de 1 hora, 1 hora y media por día. Entonces acá hay una denegación del derecho a la educación que tienen todos esos chicos, en un mundo que el conocimiento es el diferencial, en donde eso te marca la diferencia entre el acceso o no al empleo calificado. Me parece que necesitamos hacer comprender que el gobierno nacional tiene que comprometerse con la situación que tiene Chubut.
Bueno, estaba siguiendo atentamente el mensaje de los dos y a dónde va dirigido. Hay claras críticas al gobierno nacional y al gobierno provincial. Dos gestiones en las cuales Juntos por el Cambio, el radicalismo son oposición. Ahora, para plantearla a quien los escucha, está claro que previamente hay una interna. Es decir, hay una diferencia que marcar, me parece a mí, en el mensaje entre otras listas del radicalismo y del PRO, bueno, distintos actores que también tienen esas críticas, pero que se proponen como la mejor alternativa. Primero preguntarles, ¿cómo analizan ese cierre? Es decir, se intentó hasta último momento y les parecía más fuerte ir en una lista en conjunto. ¿Les parece bueno que en todo caso se dirima en las urnas? Mira, es el ideal, obviamente, puede que te dé más fortaleza una lista unificada, pero bueno, cuando eso no es posible, y no es posible porque hay un contexto también nacional en Juntos por el Cambio que no se puede soslayar. El radicalismo, con todo respeto por los demás partidos que integran la coalición, de hecho nosotros acá fuimos de alguna manera artífices de incorporar al Polo Social, con lo cual se amplió. En nuestra lista lo lleva Oscar Petersen, que proviene del Polo Social, a Luis López Salaverry, que proviene del desarrollismo. De hecho, es una figura nacional del MID. Él fue presidente del Comité Nacional del MID, además de la provincia, bueno, diputado, exministro de Educación. Pero esta cuestión, creo que aquel error que se cometió en el gobierno anterior de haber dicho, lo decía el expresidente, esto es una alianza o una coalición electoral, no de gobierno. Creo que eso fue un error que impidió sumar el aporte que tenía para hacer el radicalismo a la gestión de gobierno. Y este replanteo, bueno, hace que no solo acá, en muchos distritos, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, se da esto. Creo que no es algo para dramatizar, es en todo caso lo que demuestra la fortaleza de una oposición que se mantuvo unida cuando muchos presagiaban que esto no iba a ser así, en octubre, noviembre del 2019. Y bueno, acá estamos, hemos podido trabajar articuladamente en el Congreso, pero creo que también estas internas, este paso sirve para ordenar, sirve para definir cómo es la composición en términos de adhesión popular, de despliegue territorial y también lo más importante, de las propuestas que pueden provenir desde otras miradas, ¿no? Que tienen una tradición de más de 100 años de compromiso, como lo tiene el radicalismo, con valores republicanos, con la defensa de la democracia, la justicia social, los derechos humanos, la educación. Y me parece que desde ese punto de vista esto suma. Cecilia, bueno, siguiendo con un poco el análisis que hacía Gustavo, está previsto en el reglamento de la Alianza que si hay una elección pareja se puedan cruzar candidatos. ¿Les preocupa que en la general después no haya acompañamiento? Que lo han sufrido muchas fuerzas políticas, esto de que llega una lista pero después el resto no acompaña del todo, no se compromete tan intensamente. Yo creo que en realidad los acuerdos que se han realizado van a ser cumplidos en relación a las expectativas y al compromiso que se asumió al momento de ser parte de este acuerdo. Me parece que, como decía Gustavo, son distintas expresiones y por supuesto hay listas que tienen distintas candidaturas y reflejan posicionamientos o perfiles distintos, pero bueno, entiendo que hace bien también un radicalismo más fortalecido y que bueno, el resultado de las PASO ordenará y decidirá, la gente será la que decide cómo será conformada la alianza de cara a lo que es la elección general, quiénes queden en las candidaturas. Me parece que bueno, son las reglas del juego democrático, hace bien que así sea, que se cumplan y bueno, en tal caso permitirá ordenar y definir un poco el trabajo a seguir de cara al futuro. Gustavo, en esto le parece que está incidiendo también, y le pregunto si cree que está mal o es normal, el 2023 ya, pensar en cómo se acomodan las fichas para la pelea por la provincia también. Sí, no, yo creo que el 2023, pero en el orden nacional. Acá mucho de esta cuestión de multiplicación de listas en muchos distritos tiene que ver con que hay algunos actores que han anticipado, tal vez con poca prudencia, el 2023, ¿no? Entonces acá juega mucho alguna tutela nacional de algún distrito, la Cava concretamente, que yo creo que intentó incidir en el armado en las distintas provincias. Repito, me parece un error porque esta es una elección de medio término en donde, si bien es una elección nacional, juegan las realidades locales. Pero bueno, en todo caso, también es legítimo que algún dirigente, como es el caso de Larreta, de pronto esté adelantando esa discusión. Creo que eso disparó también esta multiplicidad de listas que pasa en muchos distritos
y encuentra a un radicalismo que, ratificando su pertenencia a Juntos por el Cambio, bueno, dice acá estamos, también tenemos dirigentes importantes, Martín Lustó, Facundo Manes, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Mario Negri, que han sido además, muchos de ellos, espadas fundamentales para dar los debates que había que dar en el Congreso, con mucho fundamento, con mucha fuerza, y haciendo un gran aporte a esta coalición. Así que sí, el 2023 ha jugado. Y aprovecho a preguntarle, por la primera vez que lo tengo así enfrente para preguntárselo, muchos destacaron como un gesto de su parte el haber sido candidato en diputados, porque muchos lo veían y lo proponían, y veían que usted tenía ya una trayectoria como para aspirar en la lista a senadores. Y hubo esta charla con el intendente Ongarato, y usted dijo, no, o sea, no hay problema, aparte creo que, según me ha trascendido, le pregunto, ¿le interesa seguir en diputados si usted pudiera? Porque ahí ya viene trabajando hace un tiempo en el bloque y se sentía cómodo, ¿no? Yo creo que, y siempre lo digo, nuestro principal activo político son nuestros intendentes, ¿no? En esta recuperación de municipios que ha habido desde el 2015 para acá, desde aquel lejano 2011 en donde solo era Radatili el único bastión opositor ante esta hegemonía de un justicialismo además que se divide y acapara todo y se presenta a la sociedad como dos partidos, pero vos ves los 3 senadores de Chubut en la Cámara, en el Senado, y los 3 están en el bloque del Frente de Todos. Después vienen y te cuentan que sí, que no, que son dos cosas, pero en realidad es una encerrona. Y bueno, el hecho del propio Ongarato en Esquel en el 2015, Luis Juncos en Radatili, ahora en este turno electoral revalidando esos títulos ellos dos, pero además se suman Adriana Agüero en 28 de julio, Darío James en Gaiman, Damián Vice en Rawson, en la capital, nada menos, ¿no? Y todos con gran gestión, también los presidentes de comunas rurales, remontando situaciones muy adversas en algunos casos. Rawson, por ejemplo. Rawson tenía una situación similar a la de la provincia, 3 masas salariales adentro, no levantaban la basura. Y la verdad que trabajando con transparencia, en equipo, con planificación, levantaron esa situación y además hacen obras y gestionan, y ahí está en Rawson el dragado del puerto, y el ENOSA que le está aprobando la planta potabilizadora, y Ongarato en Esquel con los pluviales, el gasoducto cordillerano y patagónico. 8 años estuvieron hablando de eso, y en Esquel resulta que no se podía hacer una conexión domiciliaria de gas nueva, porque no había potencia, no había capacidad de transporte del fluido. Bueno, Ongarato fue uno de los que gestionó, lo acompañé en muchas de esas gestiones. Enero del 19 se inauguró la obra y toda la cordillera pudo, digamos, tener un mejor suministro de gas, no solo Esquel. Bueno, yo creo que un intendente de ese fuste, como es Sergio Ongarato, nos represente en el Senado, bueno, eleva el nivel de la representación. Toda una apuesta, quiero decir, porque uno ve ese municipio que ordenadito, se genera un cimbronazo político dentro del municipio con un intendente que se propone la discusión de la licencia con los concejales. Digo, pero en todo caso tiene el mérito Ongarato de saber trabajar en equipo, no es un autócrata que está ahí y el Estado soy yo. Él abre el juego y eso garantiza continuidad, que las cosas funcionen más allá, los sueldos al día, cómo ha embellecido Esquel, eso funciona más allá de él. Y creo que poner un dirigente de esas características en el Senado, bueno, cambia la posición de la provincia, cambia la presencia en los debates, en las gestiones. El Senado es un cuerpo, por definición, de defensa del federalismo, de representación de las provincias, y creo que le hace muy bien. Entonces, por supuesto, ¿cómo no dejar ese lugar a una persona que ha ganado elecciones en su pueblo, que tiene ese reconocimiento? Me parece que es de toda lógica. También creo que no hay que desmerecer a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ha sido la trinchera de resistencia a la hegemonía kirchnerista, porque en el Senado salían como por un tubo la reforma judicial, la del Ministerio Público, los superpoderes, casi sin debate. Y fue diputados donde le pudimos poner un freno a muchas de esas iniciativas que le hubiesen hecho muchísimo daño al país. La reforma judicial, por ejemplo, discutiendo crear, no sé, 200 juzgados federales en todo el país, una fortuna, más de 10.000 millones de pesos de gasto, encima para controlar la justicia, no para mejorarla, en el medio de la pandemia, de la cuarentena, de empresariar, no sé, 200 juzgados federales en todo el país, una fortuna, más de 10.000 millones de pesos de gasto,
encima para controlar la justicia, no para mejorarla, en el medio de la pandemia, de la cuarentena, de empresas que se caían como moscas, de pérdida de puestos de trabajo. Bueno, eso fue el debate en la Cámara de Diputados y creo que está llamada a cumplir un rol en estos 2 años que faltan. Como se ha dicho, estamos a 8 o 9 diputados de que esto sea la suma del poder público. Fíjate que se han batido todos los récords de gobierno por decreto, se han dictado más de 100 DNU desde que asumió Alberto Fernández, ya casi que hay más DNU que leyes. Imagínate si encima toman el control de la Cámara de Diputados. Parece que es una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta en esta instancia electoral. Al final quiero preguntarle también a Cecilia, estaba pensando en Don Garato, pero digo, ¿cómo ve esta discusión que es transversal? En todas las listas se está dando en algunos candidatos, de si hay que pedir licencia o no para hacer campaña. ¿Cómo lo analizan? O a los dos en todo caso, ¿no? Algunos candidatos han manifestado que no van a tomar su licencia y otros candidatos tomarán la licencia que corresponde. Me parece que tiene que ver con un posicionamiento ético, si se quiere, frente a la envergadura del cargo que van a desempeñar y aquellos que estén, digamos, que están en responsabilidades públicas y con conciencia respecto de la función que están cumpliendo y de la que pretenden cumplir. Me parece que es un posicionamiento válido, que es ético y bueno, que aquellos que no solo en el orden local, sino en el orden nacional, también provincial, están desempeñando cargos públicos, también entienden que no tienen por qué pedir licencia para entrar en la campaña. Me parece un posicionamiento ético que hay que defenderlo y en ese sentido es válido también la posición que ha tomado el intendente Ungarato. Yo, pero para no esquivarle el bulto a esa pregunta, la verdad que de pronto aparecen en el escenario discusiones que me parecen totalmente estériles, ¿no? Porque toda la vida digamos, han sido candidatos personas que estaban gobernadores, ministros, diputados, senadores, intendentes. Es casi normal. No sé por qué ahora irrumpe esta discusión, que es muy legítimo, como dice Cecilia, que cada uno entienda lo que deba hacer. Pero, a ver, la democracia, el sistema electoral, político, se nutre de gente que viene del llano y de gente que está en un cargo, y toda la vida fue así. Así que no sé por qué se pone tanto el foco en esa cuestión. Creo que en todo caso lo que lo dirimirá es si esa persona puede desempeñar cabalmente su función, además de hacer campaña. Además creo que la persona que está en política y que está en un cargo hace campaña, entre comillas, todo el tiempo, porque se trata de recorrer, de tomar contacto con la realidad, de tomar contacto con las personas, con las entidades intermedias. Así que si alguno cree que ese funcionario está todo el día atrás de un escritorio y que por eso está cumpliendo su función, me parece que tampoco es la pauta por donde pasa la decisión, ¿no? La última para la despedida, estaba repasando hoy todas las boletas y la verdad que la boleta que ustedes integran junto con la de Chubut Somos Todos son las únicas que tienen candidatos en cada una de las categorías en toda la provincia. Parece un hecho, no es fácil armar, se presenta. Bueno, vos preguntabas las diferencias, ¿no? Esa es una diferencia importante en la interna, porque también hay mucho interés por el Senado, que quién va del Senado, el senador y demás. Pero acá hay elecciones municipales también. Se eligen autoridades municipales en Aldea Veleiro y en Aldea Biglione. Y la verdad que a nosotros nos ha preocupado, como nos preocupan los problemas de la provincia, los problemas del interior. Por supuesto que nos interesó dentro de nuestra propuesta tener candidatas, como es el caso de Patricia Tapia y Paola Romero en Aldea Veleiro, como es Andrés Cardoso en Aldea Biglione, porque si no, parece que nos encandilan las luces de Buenos Aires, pero no le damos la misma trascendencia a lo que es el interior de la provincia. Y efectivamente es así. De hecho, en nuestra coalición somos los únicos que presentan candidatos para esos distritos y en el resto de la fuerza solo el Chusoto ha presentado. O sea, va a haber solo dos fórmulas en pugna en esas localidades. Gracias a los dos por venir. Ya hasta aquí nos llegó el tiempo, pero creo que la idea de presentarlos a los dos en la propuesta y habrá alguna otra oportunidad más adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, aquí teníamos entonces a dos representantes de la lista de Juntos por el Futuro en la categoría diputados nacionales. Vamos a ir cerrando este bloque y después al regreso ya nos vamos a meter en la presentación de otra precandidata, pero en este caso dentro del justicialismo. Ya volvemos.
¿Tuviste suerte hoy? En ADN Sur podés saber si la fortuna te hizo un guiño. Entrá a adnsur.com.ar y mirá los 4 sorteos diarios de la Quiniela del Chubut. A tu lado, de tu lado siempre, ya sabés. Bueno, las imágenes que estamos viendo en la previa tienen que ver con la tónica del programa todo este último tiempo. Es lo que vamos a vivir en un mes, el 12 de septiembre. Ahí la gente votando. Bueno, va a ser un escenario distinto. Estaba reunido en el día de hoy el Comando Nacional Electoral en Comodoro Rivadavia. Tiene que tomar algunas definiciones de cómo va a ser la organización de este comicio. Una de las cuestiones que nos explicaban es que, claro, es septiembre, todavía va a estar medio fresco, pero la idea es que igual la gente haga la cola fuera de la escuela o el lugar de votación. La mayoría son escuelas, hay algunos lugares específicos que van a ser fuera de establecimientos escolares, pero vieron ustedes el escenario típico que se arma detrás de cada mesa, la cola, 10, 20 personas se cruzan la cola dentro de la escuela. Bueno, estamos en pandemia, hay que evitar eso, así que se van a poner seguramente el número de la mesa afuera, en algún lugar, en la vereda, y de ahí que se haga la cola por lo menos al aire libre y teniendo más espacio para respetar cierta distancia. Lo decía nomás porque me acordé al ver
las imágenes. Bueno, vamos a presentar aquí a nuestra nueva invitada en esto que nos hemos propuesto de ir conociendo a los precandidatos para este turno electoral. Voy a decir bien el apellido ahora porque en la presentación lo dije un poquito mal, hay una pequeña corrección que hay que hacerla como Dios manda. Lorena Elizaicin, ahí está. Es precandidata a senadora, en primer término, dentro de, contémosle a la gente que en el Frente de Todos... Hay dos listas. Hay dos listas. Está la lista F y nosotras que somos la G. La G. Somos el Frente de Mujeres Justicialistas. Ahí está, el Frente de Mujeres Justicialistas que vinieron trabajando en un armado con tiempo. Si se quiere, por fuera de la estructura, uno ve como había una reunión partidaria de todos los dirigentes más conocidos y ustedes vinieron trabajando por su lado, digamos. Y nosotras estamos tratando digamos, de ingresar en el armado, por lo menos que nos tengan en cuenta, ya hace muchos años. Dentro del PJ estamos pidiendo esto, la renovación y los lugares de representatividad de las mujeres. Y no hubo quórum, evidentemente, o sea, porque da casualidad que justo las agrupaciones que estamos dirigidas por mujeres quedamos todas afuera. O sea, son todas las agrupaciones que dirigidas por los varones sí entraban dentro de los armados. Entonces decidimos recorrer la provincia, buscar aval por aval, golpeando las puertas, y hoy estamos participando dentro del Frente de Todos en una lista propia. El tema de los avales no es sencillo porque el resto de la lista se cayó. Es decir, hacer todas las cosas bien desde el punto de vista electoral, cuando más uno por primera vez recién participa, es una cuestión que no es sencilla, ¿no? Lo que pasa es que nosotras venimos militando por muchos años, no sé si silenciosamente, pero sí porque tenemos la convicción y creemos en este proyecto nacional y popular y democrático y feminista que representamos. Pero somos las que siempre estamos atrás como hormiguitas trabajando y que después a la hora de los armados nos invisibilizan. Entonces esta vez dijimos, sí sabemos cómo hacerlo, si más de 20 años hemos estado detrás de todas las cosas, siempre poniendo nuestro granito de arena para que el proyecto nacional y popular salga adelante. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? Pero con, digamos, nosotras mismas y siendo nosotras las dirigentes y en el armado y en todo. Porque en tu caso, siempre has estado integrando el Consejo de Localidad de Trelew en el último tiempo, pero nunca como candidata. No, integré el Consejo de Localidad en su momento, fui la primera mujer que quedó a cargo del Consejo, porque cuando se separa el Chusoto del peronismo, se fueron los integrantes y yo era la vicepresidenta en ese momento. Entonces sí estuve a cargo del Consejo de Localidad esos años y siempre militando y esta vez estamos dirigiendo. Cuando ustedes escuchaban esto de una mesa de unidad, ¿nadie los llamó? Va a decir, bueno, si queremos una unidad, faltan ustedes por lo menos sentarse acá. No digo, había otros sectores que se han presentado también, pero en el caso de ustedes, reconocidas hace tiempo. Sí, reconocidas pero invisibilizadas, porque es lo que le pasa a la mujer cuando ingresa a hacer política. O sea, es como que estamos para las elecciones, somos las que armamos. Yo hice un estudio dentro del partido de lo que estaba pasando con las mujeres en el PJ y el 70% de las mujeres, de las campañas las realizan las mujeres, el 30% solamente los varones y el dinero de la campaña siempre pasa por los varones, las mujeres nos encargamos de abrir las unidades básicas, de hacer las caminatas, de llenar los colectivos, de mantener a los compañeros siempre contenidas y contenidos. Entonces no es justo después, a la hora no hay equidad. Entonces es lo que nosotras buscamos. Y ahora que está la paridad de género en las listas, ¿cómo consideran ustedes que se definen los nombres de las mujeres que integran? Y bueno, la paridad de género es 50 y 50, sabemos nosotras. Pero ¿qué pasa? Esos 50% de las mujeres las eligen los varones de las agrupaciones que ellos son dirigentes. Entonces, nosotras que somos dirigentes de nuestras agrupaciones, que son mixtas, claro, porque todo el mundo piensa que el Frente de Mujeres Justicialistas no quiere a los varones y eso no es verdad. Sí, por ahí vi un titular una vez que decía, van a presentar una lista toda completa. De mujeres. No, tenemos bien claro. Es ilegal. No se puede, nos hubiesen bajado la lista. Cada agrupación nuestra es mixta. Pero la particularidad que tenemos es que somos las que dirigimos, somos las mujeres. Y justamente en esa particularidad es que no estamos en los armados. Y las mujeres, cuando eligen el referente, es como si es un voto más. O sea, en vez de tener el 50 y 50 en la representatividad, al final nos terminan jodiendo a nosotras porque nos ponen compañeras que son representación nuestra, o sea, legítimas. Bien. ¿Y qué sienten ustedes cuando ven que, por ejemplo, en la otra lista
participa Cristina Kirchner, es como que es la lista que tiene el caballo del comisario, es como que la lista que tiene el aval de la gestión nacional. ¿Lo ven tan así o le parece que eso se vende para afuera pero no es tan así? Y no sé, qué sé yo, nosotras militamos con mucho humor todo el tiempo y decimos, bueno, nosotras no nos llamaron, sí, Cristina no nos llamó para que nos bajemos, así que evidentemente no sé qué verdad es eso, ¿entendés? Nosotras estamos luchando por un espacio propio dentro del Pero partido. sí, ideológicamente militan en ese espacio. Sí, se ideológicamente referencian. sí, nos referenciamos con el Proyecto Nacional Popular Feminista, Democrático y Feminista. O sea, para ustedes Cristina Kirchner, por ejemplo, una figura Es a nuestra defender. conductora, sí. Bien, por más que, ustedes dicen esto se debe a que no nos conocen allá o no tenemos llegada. En todo No caso. tenemos llegada en todo caso y además entendemos la cuestión local. Nosotros tenemos que generar el poder para cambiar la realidad de la gente. Es una herramienta para cambiar la vida de la gente. Entonces, nosotros eso lo entendemos y eso es al revés. No es que viene Nación y coloca el candidato que está bendecido. Acá tenés que tener respaldo y tenés que tener territorio, tenés que tener legitimidad, que es lo que está faltando en el Partido Justicialista. Por eso es que se dan las cuestiones, porque no hay una legitimidad del territorio. Son un montón de personas que se juntan y juegan a que tienen un partido que después en las elecciones tampoco gana. O sea, nosotras queremos ganar. Nosotras venimos por el Partido Justicialista porque queremos ganar, porque queremos una renovación, porque queremos los lugares que nos corresponden a las mujeres y los vamos a seguir discutiendo. Yo en cada nota que doy digo, nosotras vamos por todo, vamos por el PJ en el 2023, vamos a seguir armando la provincia más allá de cómo salgan estas elecciones y además vamos a hacer un proyecto, estamos realizando un proyecto político para la provincia del Chubut que se integre a Nación. Ahora, Lorena, ustedes cuestionan la legitimidad. Yo le pregunto, del otro lado están sentados dirigentes de actores de partido, intendentes, legisladores. ¿Ustedes igual dicen, no son representativos del justicialismo? Y en realidad venimos perdiendo las elecciones en los últimos tiempos y si no arrastra a Cristina la boleta o Alberto, no tenemos nada. Entonces, es esa la reflexión que tiene que hacer el partido. ¿Por qué perdemos? Esos resultados? Sí. ¿Y ustedes creen que por qué sea eso? Y porque no hay un recambio generacional real, porque la participación de las mujeres es invisibilizada. O sea, hay una fuerza electoral que podría dar las mujeres que no se está aprovechando o no se está Claro, viendo. claro, no se está viendo el cambio. Además no se está adaptando el Partido Justicialista a los cambios del momento. Es esto, yo hoy me siento y me planto y digo que quiero estar y que quiero ser. Y si yo le pregunto que hoy en el Partido Justicialista de hoy, de la mesa de conducción, hay 4 vicepresidentas mujeres, ¿qué le genera a usted? Creo que en otras épocas no pasaba eso, nuevo. Yo la verdad que me encanta que las mujeres ocupen los lugares, pero quiero una presidenta mujer en PJ. Esa es la diferencia. Con la figura de Linares, ¿qué relación tienen ustedes? ¿No se sienten representadas? Yo a Linares no lo conozco en persona. Siempre hemos trabajado tan abajo que la verdad que no lo conozco. Dicen que es buena persona, no sé. No sé. Bueno, y cuando yo leí algo por ahí, usted que hablaba del tema de la representación de los trabajadores de los gremios. Bueno, ningún candidato quedó, hubo varias reuniones, pero por lo menos los gremios que yo veía en la última lista que se cerró no tiene integrantes. A ustedes quizás le pregunto... Sí, nosotras tenemos a Pepe Sánchez, que es Juan Sánchez, que es de Puerto Madryn, que trabaja dentro del sindicato, está dentro del sindicato de SOMU, de los pescadores, y después tenemos a la compañera Marcela Yapura de Comodoro Rivadavia, que está trabajando en la obra social de la UOCRA. Nosotras tratamos de ser lo más amplia posible cuando hicimos el listado, y no es fácil tampoco cuando no llevas, como vos decís, el caballo del comisario. Tienen una candidata trans también. Tenemos una compañera que es la primera en Latinoamérica que una compañera trans puede encabezar una lista a nivel nacional y ser primera. Porque ¿qué pasa con el tema de la diversidad? Siempre están o suplentes o en cargos más inferiores. Y esta vez dijimos, no, vamos a abrir a todas, a todos, y acá estamos. ¿Quién es? Daniela Andrade, compañera... Daniela Andrade, que encabeza candidatos a diputados nacionales. Sí. ¿Y qué mensaje creen que están dando ustedes con esto? Con poner en ese lugar tan visible a una Nosotras venimos a transformarlo todo, es lo que nosotros decimos. Significa que queremos un cambio radical en todas las estructuras. ¿Y le parece que el electorado está preparado para eso? No sé, pero de a poquito yo creo que sí. O sea,
el electorado, o sea, confío en el trabajo que venimos haciendo territorialmente los 365 días al año de mucho tiempo. Entonces, en ese sentido estamos muy confiadas en que sí. Bueno, me imagino lo que es el armado, por ejemplo, fiscales están peleando contra un monstruo, es decir, el justicialismo tiene una historia enorme, tiene dirigentes de peso en la lista de enfrente, y ustedes van a tener que fiscalizar esa boleta el 12 de septiembre, ¿cómo están para eso? Nos está yendo bien. Así que tenemos los fiscales de las diferentes localidades que estamos armando, sin dinero, sin absolutamente a pulmón, pero con el reconocimiento de las compañeras y de los compañeros y de los compañeros. Y la verdad que eso no tiene un precio. Son 1.300 mesas, ¿no? Sí, 1.300 mesas. Bien. Sí. Por lo menos ustedes creen tener en todas las escuelas, en todos los establecimientos, o en la mayoría Sí, van a tener vamos a representantes. tener representantes, sí, eso sí, venimos tranquilas, porque somos militantes de las bases, los compañeros van a estar ahí con nosotras como nosotras estuvimos con ellos, en las malas también, porque en la pandemia han descubierto muchas cosas, y entre ellos también el abandono de la gente. Decía Linares cuando vino el programa que la idea es, se logró esa lista que ellos tuvieron, pero la idea después de todos los que no quedaron conformes, que ellos reconocen que hay algunos sectores dentro del justicialismo, llamarlo después. Me imagino que la idea es trabajar todos juntos para la general. ¿Le parece que están dadas las condiciones para que la lista que pierda acompañe? Y nosotros no tenemos mucha dificultad con esas cosas, porque la verdad es que si nosotras ganamos sería genial, y si gana la lista F, K, la lista K, me parece que me equivoqué, disculpe. Acá. La K. La lista K, si gana, nosotros hacemos lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, que es trabajar para el proyecto. Entre las propuestas, por lo que vi por allí, que usted hablaba del tema de que Chubut tiene que ir a reclamar, algo parecido decía el candidato ahí del radicalismo, Sí, nosotras, la coparticipación, reparto de fondos de la nación para con las provincias, ¿no? Sí, nosotras hacemos un hincapié en la reparación histórica de lo que es la coparticipación, porque le voy a explicar a la gente qué se trata, porque la mayoría, cuando decís coparticipación no se entiende mucho. En realidad existe una ley en donde te baja fondos a la nación, pero en el 1984 Chubut, a cambio de obras o de algunas cuestiones, se bajó medio punto lo que es el tema de la coparticipación. Y en eso son millones de pesos que se traduce dentro de lo que es la provincia a obras, inversión, podés reactivar todo lo que es la economía de la provincia sin necesidad tampoco de llegar o sea, esto. Nosotros también tenemos una posición muy fuerte con el tema de la minería. Nosotros estamos en contra de la megaminería. Así que buscamos alternativas para reactivar la economía de la provincia de otra forma. Estaba escuchando su mensaje y lo cierto, no sé si capaz usted me corregirá, lo emparento con la izquierda. La izquierda tiene candidatas mujeres, ya han llevado 2 candidatas en la fórmula mujeres, están en contra de la minería, es decir, no sé si ustedes sienten cierto parentesco ahí o no, ¿le parece que...? Digo, pensando en ese voto también feminista que puede estar dando vueltas, ¿no? Sí, nosotras la verdad que estamos dentro del proyecto, pero también entendemos cuando o sea, esto le queremos decir a la gente, porque cuando vos vas la gente no sabe a qué va a votar. Vota a diputado nacional y a senador. Es muy importante porque se lleva toda la realidad del Chubut a nación, para que se pueda armar lo que nosotros llamamos federalismo. Pero si esa voz no está, Chubut se queda sin representación y pasa lo que pasa hoy en día, que no hay nadie que esté diciendo las cosas que están pasando acá en Chubut, ni reclamando ni exigiendo. ¿Qué mirada tiene sobre la gestión provincial? Porque hay una lista, nos lleva también allí a Mazzoni, que no sé por qué sospecho que no debe ser de mucha simpatía de ustedes, ¿no? No, obviamente que no. ¿Qué voy a decir? No, nada. Nosotras, la verdad que me gustaría que el ministro trabaje un poco más y que le ponga más hincapié a la gestión de seguridad que a la cuestión de electoral ahora, porque la verdad que su gestión no está buena. ¿Quién le parece que es el rival a vencer? Ideológicamente, ¿no? Uno puede decir, ¿es una cuestión partidaria o esta cosa de, lo llamémoslo así, el machirulismo, ¿no? Que todavía en la política uno nota que está
como muy implantado y es difícil de mover. Nosotros vamos por paso. Primero tenemos una interna dentro del Frente de Todos, que es el señor Linares, y después, si llegamos a la final, sería con Nacho Torres. Ajá. Para ustedes, ese sector más vinculado, no sé, al PRO o al macrismo, Claro. de esa manera lo ven. Sí. Ujú. Y una figura como Ana Clara Romero, ¿qué mirada tiene? Que es una mujer que ha llegado, por ahí se dice, sin padrinos políticos, también a ocupar cargos de relevancia. Nosotras respetamos. Ujú. Le pregunto porque justo me nombró esa lista en particular, sí, ¿no? sí. No, eso respetamos, pero sí, respetamos porque es una compañera, es una mujer, ¿no? Bien. ¿Podemos repasar la lista G que usted decía, como Sí. para que la gente la tenga en cuenta, el nombre y quiénes la integran? La idea del programa es que sirva para eso, ya para el cierre y la despedida, ¿no? Bueno, como diputada nacional en primer término está Daniela Andrade, que es la compañera trans, que es la primera en Latinoamérica, que es de Comodoro Rivadavia. El segundo es Pochi, el segundo mío de senador, Pochi Ganga, o sea, de Edgardo Ganga se llama, es de Trevelín, es un cuadro político. Y después está Erika Caminoa, que está de suplente, y Saavedra Sergio. Para diputados está Marcela Yapura y bueno. Pepe, me había dicho. No, sí, Pepe no, sí, Pepe Sánchez. Pepe Sánchez, ¿no? Sí. Estamos repasando un poco Sí. los nombres, a veces es difícil de memoria, ¿no? Sí, Falla no, el perdón. orden, pero bueno, la idea es que se conozcan Sí, sí. los precandidatos que van a estar ahí a disposición en las boletas. Gracias por haber venido, Sí. Lorena, y bueno, veremos de aquí al 12 de septiembre qué es lo Bueno, que por arroja. favor a todos, bueno, esperemos que nos voten y que pasemos estas elecciones primarias y que podamos representar a la provincia del Chubut de la mejor manera posible, porque ponemos todas las ganas y queremos. Gracias, muy amable. Lorena Elizainzin, ella es la primera precandidata en la lista de senadores nacionales de esta, que es la lista G, Frente de Mujeres Justicialistas, dentro del Frente de Todos, el espacio que está el Partido Justicialista, a ver si me acuerdo, el Partido de la Victoria, el Partido Socialista Auténtico y el Partido de Cultura, Educación y Trabajo. Lo dije bien, los cuatro es el frente más numeroso que hay en estas elecciones en Chubut. Cerramos el bloque, pausa y después un quincho para el cierre. Acordate, en ADN Sur podés saber, además del pronóstico del tiempo, el pronóstico del viento. Entrá a adnsur.com.ar y mirá nuestro Wingurú. A tu lado, de tu lado siempre, ya sabés.
Ahora sí, ahí estamos. Listo para un quincho, tenemos unos minutitos para explayarnos tranquilos, a ver qué podemos comentar, algunas cuestiones. Vamos más a lo institucional primero y después algunas cositas, algunas perlitas políticas, ¿no? Bueno, legislatura no va a tratar todavía, hoy una reunión tuvo Nicolás Cittadini, el titular del IPA, hablando con los diputados, estuvo el intendente Luque ahí, entre otros. Se van a tomar un tiempo, más allá de cierto apuro que había en el oficialismo para sacar la ley de emergencia hídrica. No está muy claro el tema de los fondos, para qué, si hace falta esa plata. Parece que hoy en la reunión algunos comentan que los funcionarios dijeron, bueno, listo, si el problema es la plata, tampoco no nos quita el sueño, sáquenlo del proyecto y listo, ¿no? O sea, como que pidieron 500 millones, pero al final los 500 millones no eran tan necesarios. Faltan todavía pulir varias cosas y algunos datos técnicos de consumo de agua que quedaron en responder más adelante. Así que ese tema es un tema gravísimo, ¿no? La sequía que afecta, a ver, esto es un fenómeno, estaba leyendo algunos datos a nivel mundial, desde suba ya de la temperatura global. La Argentina lo está subiendo, el río Paraná, por ejemplo, es un claro ejemplo de esto, semejante río, y verlo, el otro día leía que hay gente que cruza caminando a Paraguay, por ejemplo, para imaginar el nivel del fenómeno climático que se está viviendo. En Chubut, por supuesto, ya tenemos problemas estructurales. Lo que pasa con la captación de agua, por ejemplo, en la zona sur, la bajante, el lago Múster, etcétera, no es nuevo. Los problemas de agua en Comodoro, en la zona ya del complejo, en realidad toma agua todo, Comodoro, Radatili, Caleta, está claro. Bueno, y hay algunas discusiones políticas, incluso hasta con el intendente de Sarmiento, que está en la zona justamente del lago, ¿no? Bueno, digo, Chubut ya tiene problemas estructurales y se ha dado toda una serie de fenómenos en este caso que hace que no ha nevado. No ha nevado y no va a haber deshielo, y entonces se ve una temporada de verano que se avisora terrible en esto de que días de corte largo, cortes de agua seguramente. Según Cittadini hoy dijo en la reunión, no le preocupa, cree que no va a faltar agua por lo menos para consumo en esta temporada, según los cálculos que hacen. Eso es lo que le piden, que amplíe un poco más o citar especialistas a ver si es tan así o de dónde sale esto de que no habría problemas para que las cooperativas, por ejemplo, capten el agua para consumo. Sí, distinto es el caso, estamos hablando acá del Valle, distinto es el caso en la zona sur, donde incluso peligra, donde está ubicada la bocatoma para captar el agua en el lago, que podría quedar fuera del nivel del agua, no por encima. Estaban buscando alternativas a eso. Son inversiones que hay que hacer millonarias sobre la marcha. El terrible tema del agua que va a seguir por un buen tiempo y veremos si los diputados le pueden encontrar. Tampoco va a cambiar una ley gran cosa, ¿no? Me decía un diputado hoy, porque saquemos la ley no es que va a empezar a llover o va a empezar a nevar, ya está. O sea, hay cuestiones de fondo que es muy difícil cambiar. Lo que no se trata todavía, yo estuve averiguando qué pasa. Después vieron lo que ocurrió, y tiene que ver con esto de lo climático, ¿no? Los incendios en la cordillera, que fueron terribles, vino el presidente en marzo, y las localidades que más sufrieron, Lago Puelo, El Hoyo, están esperando una ley que regularice la situación dominial ahí, de toda una serie de tierras cercanas a los municipios para que puedan entregar los lotes. Y eso es un tema clave para los créditos, para dar los títulos de propiedad de las casas. Bueno, dicen, ¿cómo puede ser que los diputados no se metan en este tema? Debería quedar una solución. Me explican un par de cuestiones. Una, que de lo legal hay que buscarle la vuelta porque hay una ley nacional que dice que, si no me equivoco, la cifra es 60 años después de una tierra que ha sufrido un incendio no se puede transferir. Es decir, esto para evitar el negocio que se ha dado muchas veces, terrible en este tema. En este caso son tierras incendiadas. ¿Cómo haces para otorgar un título de propiedad si hay una ley nacional que no lo permite? Habría que buscarle la vuelta. Por el otro lado, que lo que me dicen es que se ha pedido una cantidad de tierras enorme, que está muy por encima de lo que está calculado que afectó el incendio. Entonces ahí hay algo que no está cerrando. Me hablan de 500 hectáreas, por ejemplo, y de ninguna manera me dicen que esa es la cantidad que se ha comprobado, que se ha relevado, que fue afectada por los incendios. Estamos hablando en cercanía de los municipios. Bueno, por algo está tan demorado este tema y no he visto muchas reuniones en legislatura últimamente al respecto. Veremos cómo se define. Un funcionario de la provincia cuestionado públicamente, hay una publicación que empezó a circular, rebotó en muchos medios porque hubo declaraciones que ha hecho públicas la ministra de Turismo de La Pampa. Estoy hablando de Néstor García, el ministro de Turismo de la provincia del Chubut, a quien le están planteando que habría en el manejo que tiene la presidencia
Chubut, en el caso de García, que es el ente patagónico de turismo, manejos al menos poco claros, es lo que dice aquí, en este caso la colega de García, pero en el caso de La Pampa, hay provincias que no recibieron nada. ¿Qué pasó con La Plata? ¿Quién la maneja? ¿Con qué criterio? Bueno, la verdad que ahí no lo deja bien parado el planteo público que se está haciendo al ministro de Turismo, que recién lo criticaban también los legisladores de radicalismo que vienen de reunirse con el sector y dicen que la política en materia turística en la provincia del Chubut deja mucho que desear. Veremos qué evaluación hay dentro del gabinete de estos planteos públicos que pueda llegar, qué lectura pueda hacer el mismo gobernador de la provincia al respecto. Bueno, hablando del gabinete, hay una integrante del gabinete a la que, por lo que estoy escuchando, no la están queriendo mucho los compañeros, o compañeres, pongámosle si les gusta a ustedes, compañeros y compañeras, integrantes del gabinete. Es rubia y de la zona sur, pero no es candidata. Digo, por si alguno ya pensó, dice, ya sé quién es. No, no es candidata. Tiene un rol que es importante en la estructura, el armado del papeleo del gobierno. No tiene que ver con información ni nada por el estilo, sino es una cuestión más legal. Bueno, pareciera que no tiene muchos amigos. A pesar de tener la máxima confianza de parte del gobernador, no tiene muchos amigos puertas adentro del gabinete. Me llamó la atención que en 2 o 3 charlas que he tenido en los últimos días me la vienen nombrando. Hay una cuestión de que no se ha ganado mucha simpatía, pero claramente cuenta, por lo menos todavía, con amplio aval del gobernador de la provincia. Metiéndonos en lo electoral, ha dejado heridos el cierre de Juntos por el Cambio. Está claro que la lista Adelante Chubutense de Vera que quedó afuera, hubo planteos de otras listas porque entendían que no cumplieron, de hecho es lo que entendió la justicia, no se cumplieron con los avales, pero es como que en vez de decir vayamos todos y participemos, otra lista hizo que se cayera. Entonces ahí empiezan los pases de factura, hay renuncias en diversos comités, así que evidentemente es un sector político que uno no ve que termine trabajando a favor de la interna. Uno lo ve claramente, uno dice, bueno, no nos tocó esta vuelta, pero vamos todos juntos porque va adelante el radicalismo. No, acá si uno va a marcar herido, como lo hemos marcado en el PJ en su momento y en otros espacios, en el radicalismo el cierre dejó realmente huellas y veremos hasta dónde llegan. Uno ve las boletas también, estaba repasando las 9 oficializadas, y uno ve la boleta de Juntos por el Futuro, que teníamos aquí a los candidatos, y de Juntos por Chubut, que es la que encabeza Torres, que la famosa franjita de todos los colores, que siempre identificó a Cambiemos, al PRO más que nada, al macrismo, y la palabra juntos en el nombre, es decir, que respetan eso. Está claro, digo, las boletas marcan lo ideológico. ¿Por qué la diferencio? La diferencio de la de Mario Cimadevilla. Abrir los ojos Chubut, que no tiene para nada esos colorcitos, no quiere saber nada con el pasado de Cambiemos o del macrismo, ¿no? Eso se nota claramente en el diseño. Y otra estrategia que noto en las boletas es que la única que tiene 3 fotos, las fotos en cada categoría de 3 en vez de 2, siempre todas llevan 2, quien va primer titular y segundo titular. Hay una que lleva 3, una sola, que lleva el primer suplente, y es justamente la de Juntos por Chubut, la de Torres. Me parece que tiene que ver con que aparezca la cara de Matías Taceta para competir en la boleta en la cordillera contra León Garato. Me parece que obedece a eso. Es raro poner la foto de un primer suplente. En este caso, claramente se observa una estrategia por allí. Y después la otra polémica para el cierre, la de las licencias. Pedir licencia, no pedir licencia. La verdad que si uno empieza a repasar hacia atrás o abrir una política general, e incluso creo que en todo caso ponerla en los papeles de que el que está ocupando un cargo público, una si se puede presentar o no terminó el mandato. Bueno, cuestión, cada uno lo evalúa el electorado. La segunda es si está en ejercicio, si abandona de alguna manera su función o no para dedicarse de lleno a la campaña. Hay que ver si todos los que están reclamando por la licencia lo han hecho, porque muchos de los que están reclamando han sido candidatos también en su momento. Digo, a la hora de escupir para arriba, porque me parece que en el justicialismo hay algunos planteos y uno ve que hay candidatos del justicialismo que no piden licencia. Que hemos tenido una candidata hace poco y le preguntamos, tiene un cargo público, dijo yo no voy a pedir licencia. O sea que habría que unificar un poquito el mensaje. Nada, son los chiporroteos que se dan por ejemplo con el decreto, que uno ha visto cruces allí entre el intendente de Comodoro Rivadavia y Fabián Puratich. Había una simpatía hasta el momento del cierre de lista. Cuando vino el cierre de lista, ahora sacar al perro y Puratich, que era simpático hasta cierto punto, pasa a ser el enemigo que está en la vereda de enfrente. Bueno, cosas que vamos a ver seguramente en la campaña y muy seguido de acá
a lo que viene. Nos vamos, gracias por haber estado del otro lado. El próximo miércoles a las 21 aquí estaremos de nuevo con Cirilo. Será hasta entonces.